Saludos amigos, Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy, martes 15 de abril del 2025, con 24 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional, y una lloviznita que había esta mañana. Hay vaguadas, hay lluvia en diversas localidades del país, en la línea, en Puerto Plata, ha habido inundaciones, Bajabón veía, etcétera, ¿no? Entonces, como había sido pronosticado y proyectado, íbamos a tener una Semana Santa bastante húmeda, pero como canta Fernandito, la lluvia en este caso, digamos, no para el éxodo de los dominicanos que irán a sus localidades, porque eso es una tradición. Y la ciudad capital se queda, ustedes saben cómo, bastante vacía, porque aquí todo el mundo es de algún sitio prácticamente. Los hijos de uno son los que son capitaleños, pero nosotros somos todos campesinos, venimos de un campo, de un pueblo, de una ciudad, del monte, de donde sea, ¿verdad? Bueno, miren, el presidente ayer estaba en su rueda de prensa acostumbrada en la semana, y daba declaraciones, reconocía que tenemos un vacío en la ley para la supervisión de obras privadas, pero es lo que decimos, hay que esperar que pasen los sucesos, que hagan el robo para poner el candado. Ahí venía de camino y en la radio, creo que al ministro de ¿qué se llama ahora? De vivienda y qué sé yo qué cosa, hablando ahora. Usted oye, cuando se cayó la pared del elevado ahí porque se inundó en la 27, que costó 400 millones hacer una pared. Sí, porque aquí nos reímos de las cosas y pasan y no pasa nada. Como acostumbraban a decir los otros días, se puso muy popular, de que aquí todo es todo y nada es nada. Ese es el problema. Aquí no hay régimen de consecuencias. ¿Usted cree que en Estados Unidos son honestos, son honrados? En Europa no. Son tan malos, son tan pillos, son tan delincuentes desde los tiempos inmemoriales. Ah, pero allá los castigan. Los chinos los fusilan. Cuando hacen cosas a lo interno de la economía. Ellos pueden sobornar afuera para conseguir proyectos y sus proyectos geoestratégicos y esas cosas. Ellos pueden hacer todas esas mañas que hacen, que las hacen porque no tienen nada, pero no estoy por hablar de los chinos, no es eso, pero adentro lo fusilan. En Estados Unidos, hasta antes de Trump, había justicia. Ahora es una payasada lo que hay. Un juez le dice que devuelvan ahorita lo vamos a conocer, que no pueden deportar a unos ciudadanos, lo mandan para Bukele, para allá, para la cárcel. Ahora el juez, la Suprema, dice que tiene que devolverlo, que los abogados del Departamento de Justicia dicen que fue un error, que fue por error y ahora no lo podemos devolver porque yo no lo podía buscar a El Salvador. Ahí dice Bukele que estaba con él sentado ayer en la Casa Blanca, que se pusieron de acuerdo, no, ahora di tú que no lo puedes mandar. ¿Cómo yo voy a mandar para unos terroristas? Ustedes lo juzgaron, pasaron por un juicio. Es una manera, ya, ahí no. Bueno, pero mire cómo me salí del tema, pero es que todo se concatena, siempre vamos a los temas, consecuencias, régimen de consecuencias, pero en función de un Estado de Derecho, en función de cumplir las leyes. Usted va a un ascensor en los Estados Unidos y usted ve en las plaquitas, supervisado por el ayuntamiento, por las instituciones que le corresponde, todo está regulado. Aquí usted ve las construcciones en la calle y usted dice, pero esa porquería le puede caer a usted, a mí, a cualquiera caminando por ahí cuando haya un ventarrón. No un ventarrón, no. Un pequeño movimiento de tierra, un temblorcito, eso no aguanta nada. En Chile, Antofagasta, en Viña del Mar, tiembla la tierra a cada rato. En Japón tiembla a cada rato. Las construcciones, se tomaron previsiones y se hicieron construcciones con protección antisísmica. Que los edificios se balancean, pero no se quiebran. Tienen unos esquemas, unos balancines, unas cosas, diseñado, todo estructural. Aquí no pasa nada.
tenemos una falla sísmica aquí en la septentrional, la cordillera septentrional que atraviesa por ahí, va por Santiago, se divide por ahí, a cada rato hay unos temblores y las escuelas gotean, se caen y no pasa, hasta que pase la de verdad. Miren aquí ahora lo que nos pasó. El presidente dice que sí, que hay un vacío en la ley, tenemos el Código Procesal Penal con 20 años y tenemos un vacío en la ley porque no se aprueba. Como dijo Monseñor Masalle, si hubiera sido un préstamo se sancocha. A la carrera lo aprueban. Después nos quejamos que el endeudamiento, que hay que hacer una reforma fiscal, porque ahora el 25% de los ingresos se va en pago de intereses, pero seguimos cogiendo prestado. Entonces no tomamos medidas, no hacemos lo que tenemos que hacer para corregir cosas. Entonces, ¿dónde estaba la supervisión? El pobre difunto del ayuntamiento que tenía que encargarse de supervisar esas cosas o de las aprobaciones, nada más se dan la aprobación, entonces no da supervisión, ¿cómo va a ser? Las obras públicas, ahora está todo el mundo escandalizado por lo que ha salido, que el gran trabajo que sigue haciendo, como siempre el Listín Diario, denunciando esas cosas. Entonces ahí andan a la carrera. Cuando no insultan al director y lo llaman para intimidarlo, lo cual no va a ser posible, entonces empiezan a dar la cara, hace un bulto, que ahora no van a pasar los camiones pesados por Semana Santa por el puente de la 17. Si no pasa lo del YC, siguen pasando, porque ese es el problema. Entonces ahora que trabajaremos arduamente para llenar ese vacío, ahora vamos a llenar un vacío, que está bien, ojalá y tomemos cosas para que no vuelvan a suceder ese tipo de situaciones, pero ahí está de nuevo el tema. Ese es el problema, que nosotros ponemos el candado después que nos roban. Hablamos de que hay un vacío en la ley, tenemos que llenar ese vacío para evitar que una tragedia así vuelva a suceder. Yo sé que el presidente está tan dolido como todos nosotros los dominicanos, no tiene la culpa, pero es un problema de la sociedad nuestra, de nuestros gobernantes. En ese caso y en muchos otros. Hay que esperar el informe técnico, todos sabemos, la oficina de evaluación sísmica. Dijeron que en 3 meses iban a dar los resultados y el propio presidente, para que le preguntaron, y tuvo que responder. Dijo, ¿cómo que que aseguró que las informaciones se darán a conocer de forma paulatina y gradual? ¿Cómo que el informe se va a dar en 3 meses, pero ni que fuera diseñando un cohete para mandar un satélite a la luna? Una cosa que se hace rapidísimo. Bueno, entonces condecorarán, o estuvieron ahí ayer con él, no sé si se va a emitir un decreto para condecorar a las personas que estuvieron, los rescatistas. Ojalá y estén todos los que son y sean todos los que estaban. Eso está bien, eso está bien. Hicieron un gran trabajo. Hay gente que sigue escéptica, hay gente que elucubra, hay gente que asume todo tipo de conclusiones, que si esos son los fallecidos, ya murieron 5 más, son 231 de los 180 y tantos que están internos, heridos. Hay muchos que están en situación delicada y posiblemente, desafortunadamente, algunos perezcan. Ojalá y no. Pero el punto aquí es, ciertamente, nosotros no nos vamos a prestar, hemos oído las redes, están todo el mundo, el que tiene cuentas por cobrar, agravios, envidias, resentimientos contra el dueño no del YC, porque contra el dueño del YC nadie tendría nada en contra. Ahí todo el que llegaba lo recibía Antonio, y si era persona, lo recibían así. No, contra el dueño del YC no. Es contra el dueño del grupo de medios que él dirige. Hablan de todo porque ahí también hay quienes están pescando en río revuelto. Y todas las cartas, como dice Trump, las tiene en su mano porque realmente ahí hubo una situación y habrá que responder. Pero digo, en este caso nosotros no nos vamos a prestar, esos no son los temas de nosotros, nos vamos a la esencia. Y es lo que dice el presidente, evitar que vuelva a ocurrir una tragedia como esa.
una tragedia como esa, o parecida, o de cualquier otra índole, porque ese es el problema, que nosotros no somos previsores. Muy bien que se les reconozca a esas personas, está muy bien. Miren, cuando los gobiernos hacen cosas a lo loco, en el gobierno de Danilo, en Terrenas, hay una empresa, un aislado, sistema aislado, que se llama Empresa Luz y Fuerza, igual que CEPEN en el este. En CEPEN ni la luz se va, en CEPEN pasa un ciclón y a los 3, 4 horas ya, después que pasó todo, empieza a reconectarse el sistema paulatinamente, y eso es, le hemos dado los datos aquí. Ojalá y el sistema eléctrico nacional imite aquello. Bueno, en Terrenas estaba Luz y Fuerza, de alguna manera, por la razón que fuera, la interconectaron con Edenorte. Dice el alcalde de Las Terrenas, advierte crisis energética, amenaza el turismo. Anteriormente tenían un sistema aislado, ahora está interconectado a Edenorte, por decisiones, dice él, inexplicables de instituciones del Estado, la superintendencia de entonces, el gobierno, politiquería, porque no pagaron, no, yo ya ni me acuerdo por qué fue. En el 15 le quitaron la condición de sistema aislado al amigo Orsini. No sé si es porque él es además familiar de doña Milagros Ortiz, la ex vicepresidenta. En el gobierno de Danilo fue eso. Dice, las autoridades actuales, ahora, entonces dice él, no asumen las responsabilidades de frenar el daño que causan los constantes apagones. Las terrenas reciben la energía por una línea de subtransmisión que falla con mucha frecuencia, que no soporta la demanda actual. Yo tuve, siendo superintendente, que intervenir en una ocasión porque los usuarios se quejaban, le ponían mora, o sea, el trato y la calidad del servicio, la calidad era buena, pero no estaba regulado en la parte tarifaria. Y entonces yo llegué a tener reuniones, hubo problemas, quema de neumáticos, árboles en las calles, en la carretera y ese tipo de cosas. Y en una ocasión yo después salí, otros superintendentes se encargaron de esa situación, pero miren ustedes, lo que vale son los resultados. Ahora tenemos un sistema totalmente precario. El apagón se produce, crece el consumo, llega la gente, y entonces en momentos como estos, donde la terrena se va a llenar de gente, ahora es donde se le va a ir la luz porque la línea no soporta, la demanda no la pueden soportar. Piden la intervención del presidente. Yo no sé por qué, en qué pie quedó parado ahí el tema de Luz y Fuerza. Bueno, ayer estaba el señor Bukele con el señor Trump, y ya le decía ahorita, en la Casa Blanca. Y de lo que hablaron fue del negocio que ellos tienen, de que le mandan los supuestos terroristas o los terroristas para la cárcel, y con eso le pagan un dinero y es un ingreso que tiene El Salvador. Habló hasta de mandar ciudadanos norteamericanos. Esto es una cosa, miren señores, lo que está pasando en los Estados Unidos no tiene madre. Los abogados del Departamento de Justicia ante el juez reconocieron que habían cometido un error. Stephen Miller, el deputy, el subsecretario para política de Trump, uno ahí que es más racista que el jefe del Ku Klux Klan, dijo que no había sido ningún error, que eso eran los que tenían que irse y se fueron. Bueno, porque oigan cómo es la cosa. Entonces, el tribunal, la Suprema Corte de Estados Unidos, ordenó o resolutó que se facilitara el regreso de una persona, ni siquiera de todo el grupo que mandaron para allá, porque lo mandaron a pesar de una orden de un juez. La violaron, la mandaron. La Suprema dice que le den, no, que Trump no puede, ¿cómo lo va él ahí a buscar? Él lo manda para El Salvador, ahora él dice que él no lo puede buscar de allá, que eso es cosa del Salvador, que cómo va a hacer eso, él, ¿cómo? Pero para decirle a Panamá que si no vendía la cosa a los chinos, que yo no sé en qué ha quedado eso, se lo iba a quitar, lo iba a intervenir, y que si a Colombia no aceptaba lo que estaban mandando, ¿qué le iban a hacer? Le iban a poner arancel y de todas las cosas. Ahí sí él puede, pero aquí no puede. Porque él se puso de acuerdo con Bukele. Entonces dice Bukele que cómo él le va a devolver a Estados Unidos unos terroristas, cómo él va a meter de contrabando a esos terroristas. Oigan ustedes, se tiran la pelota uno con otro. En realidad ahí lo que hay es una crisis institucional, constitucional, porque se supone
que habían en Estados Unidos 3 poderes del Estado. El legislativo, que es el principal, el que establece las leyes, como nosotros, el judicial, el legislativo y el ejecutivo. Pero ahora todo es lo que diga el jefe. Que por cierto, la cadena CBS, que él no quiere saber de ello y amenazó que le iba a quitar el permiso para operar, publicó unas entrevistas, tanto a Zelensky como a quién otro fue, no me acuerdo a quién fue, en un programa que ellos tienen, 60 Minutes se llama, 60 minutos, y Trump está dado el pescado y ha ordenado al regulador de, qué sé yo, lo que tiene que ver con telecomunicaciones en Estados Unidos, que le cancele la licencia. Ya ahí se podrán ver CNN y todo lo que no sea Fox. Recuérdense cuando yo les decía, busquen, googleen Víctor Orbán en Hungría, para que ustedes vean el mismo librito. El que opine en contra, el que diga cualquier cosa, lo van a cancelar, lo van a votar en el gobierno, a las empresas, a los abogados que han llevado casos en contra de él, están vedados, le han quitado los contratos, le amenazan a las compañías privadas y le dan trabajo a esas compañías. Lo que usted está viendo en Venezuela, en Nicaragua, usted lo verá repetido ahí. Vaya anotando, que yo no invento. Eso es la CBS. Ya usted ve con el Tribunal Superior, la Suprema Corte, que fue la que le dio su inmunidad los otros días, pero que no se queje porque ellos son los culpables. Cuando tenía el juicio dijeron, no, lo que él haga en función de su calidad de presidente está protegido. Ah, está bien, el emperador a él lo está ejecutando. A la Universidad de Harvard, esta, le ha ordenado que tiene que acogerse a todas las universidades, le está quitando los recursos que le dan federales, porque ellos están en contra de las políticas de diversidad, de equidad y de inclusión, y Harvard le ha dicho que no. 2,000 y pico de millones de dólares, obligándolo, así es todo, el garrote. A todo el mundo, en muchos le sale, en otros no, pero ya ustedes ven qué cosas. Yo les dije, y se lo digo y se lo repito, que lo único que va a detener a este caballo desbocado, a este elefante en la vidriera, yo le dije, como le dije yo, el golpe avisa, recuérdense, el golpe avisa, lo puse metafórico, de que lo único que va a ser capaz de detener a Mr. Trump en sus cosas, a lo interno no hay manera, hasta que mientras él tenga el poder del Senado y del Congreso. Ya las encuestas lo tiran por el suelo, 57 en contra, desaprueban su actividad económica y era eso. Yo le hablaba de la inflación en aquella ocasión, ¿se acuerdan? Que eso era lo único que lo iba. Con esto de las tarifas, porque el resultado no puede ser que todos estemos equivocados y que este sea el genio, que no es verdad, un hombre que quebró 6 empresas, hasta un casino. Dígame usted. Yo no estoy diciendo nada nuevo, ni nada que no sea así. Eso está ahí. Porque cuando una empresa quiebra, usted aplica el Chapter 11 en los Estados Unidos, que se llama el capítulo 11, la ley de bancarrotas, para resolver lo de las deudas, senior, juniors y ese tipo de cosas. Bueno, entonces, ahí está. No puede ser que todos los economistas del mundo, Paul Krugman, Jeffrey Sachs, Stiglitz, y esos son los nombres más relevantes, pero hay cantidad. Él lo decía, el 95%, aparte de esos minions que él tiene, que los llevan ahí a Fox, a evangelizar, cosas que yo le he demostrado con cifras, con hechos, la diferencia que ha habido y las ventajas que hay. Larry Summers, todo el mundo, los CEO de las empresas se habla de que posibilidad de recesión elevado a 60%. Jenny Diamond de JP Morgan, las grandes empresas, todo el mundo. Entonces no puede ser que todo el mundo esté equivocado y los mercados, cada vez que hay un respirito, un poquito para atrás, por favor. Cuando él echa una de las medidas de esas que ha venido tomando, cada vez que él echa un chin para atrás,
para atrás, o que la flexibiliza, o que da una pausa, o que le da 3 días más, o un mes, o 2 meses, los mercados respiran, sacan la cabeza y suben. En todos los otros es perdiendo. Cuando sucede eso, obviamente, respiran. Como una muestra inequívoca de que no puede ser, y nosotros los que hemos estudiado un poco de economía sabemos, el mejor asignador de los recursos es el mercado. El mercado sabe más que tú, que yo y que todos. El mercado es la sabiduría acumulada, que a veces reacciona en pánico, en histeria. Eso también es parte. Por eso en las teorías económicas decimos que los mercados son los más eficientes, pero los mercados no son las ineficiencias, hay que regularlas de los mercados. Pero el mercado es lo que mejor habla. Ayer Wall Street cerró al alza, por lo que le digo, aliviada porque, ¿qué dijo él? China, 145 de arancel. Pero después echó para atrás, reculó, yo le digo reculeado para ponerlo más relajado. Reculó y dijo, no, smartphone, UBS, que son los chips, las memorias, los pendrive, pantallas planas, computadora, todo lo que es tecnología, eso no va. Hay que dar un respiro, 2 meses, quizás 3, que es una pausa, habló el secretario de Comercio, pero los mercados reaccionaron positivo, hasta lo de los vehículos. Ford creció 4%, General Motors 3.46%, Stellantis 5.64%, un respiro después de haber caído y perdido millones de millones de dólares en pérdida. La bolsa terminó en verde, animada por el anuncio de la exención. El Dow Jones subió 0.78, el Nasdaq 0.64, el Standard & Poor's 0.79. Los inversores ven esa flexibilización como que Trump está prestando cada vez más atención a los mercados, que los otros días dijo, no, yo no veo los mercados. Ahora dice, está muy bonito, subieron los otros días, lo único. Claro, dio un rebote después de la caída estrepitosa que venían teniendo durante toda la semana. La deuda pública, que fue lo que le hizo echar para atrás, porque cuando el precio de la deuda baja, suben los intereses, y si el Tesoro tiene que emitir más deuda, entonces tiene que pagar más caro, y la deuda entonces aumenta, se consume el presupuesto. Por eso el déficit de Estados Unidos, la deuda, no el déficit, la deuda nacional de 36 trillones, es muy sensible a esto. Y cuando lo desafortunado de esto, y como le digo, los mercados son los que saben, y cuando sube la tasa de interés se afectan las tarjetas de crédito, se afectan los préstamos hipotecarios, se afectan los préstamos de vehículos, la compra, el financiamiento, porque en finanzas se nos enseña que usted ve esa evaluación que dice W, B+, etcétera, de investment grade, los grados de inversión, AAA es lo máximo. Y los bonos del Tesoro son AAA. La mayor calificación son risk-free, libres de riesgo. No hay riesgo de que quiebre, no hay riesgo de que no te pague. Tú compras un documento del Tesoro y ese dinero está seguro. Te van a pagar tu cupón y ese dinero está seguro. Y no hay riesgo. Sobre ese valor, si es 4.49, que llegó a estar el viernes, bajó ahora a 4.38, fíjense qué delicado es, no debió haber subido eso cuando el mercado de acciones estaba de capa caída, a la carrera, destruido. Es lo contrario, cuando las acciones caen, el precio de los bonos suben. Y este caso cayeron los bonos y cayeron las acciones. Y ahí tomaron la decisión de decretar de que por 3 meses el arancel recíproco del 10%, y obviamente porque fue una cosa extraordinaria. Ahora, ¿por qué subieron? Era una cosa extraordinaria que no se había visto de hacía décadas. Miren a ver el tollo que está armando este señor. ¿Por qué suben ayer esos automotores que le digo ayer? Ford, General Motors, Stellantis. 4, 5, 3%. Porque Trump dijo que necesitan un poco más de tiempo. Ahora necesitan un poco más de tiempo. Tomaste tu decisión de subir a 145 el arancel a los chinos.
y ahora dice que pronto habrá un arancel para los semiconductores, lo mismo que dijo Lyunik, pero mientras eso llega, ya usted sabe. Porque no hay manera de que usted logre que toda esa producción que produce iPhone Apple en China y en la India se traslade a los Estados Unidos, porque eso toma 2 o 3 años, y para trasladar nada más que un 10%, les dije ayer, un 10% de la producción que tiene Apple en China a los Estados Unidos, necesita por lo menos 2 años para construir una planta y por lo menos 30.000 millones de dólares. 30.000 millones de dólares, que no es paja de coco. Cayendo la demanda, aumentándole los impuestos, disminuyendo las ventas, todo en picada, perdiendo capitalización bursátil, que perdió 740.000 millones en estos días, entre todo lo que había perdido. Entonces, así las cosas, usted puede querer que se fabrique todo eso, eventualmente porque usted tiene otras medidas y no esos aranceles. ¿Qué hizo Biden? Aplicó la ley de chip, incentivos, y Apple, TSMC, la Taiwan Machinery Manufacturing Semiconductor Company, la que quieren los chinos en Taiwán, está construyendo una planta en Arizona. Samsung está construyendo otra planta. Apple, ¿cuánto cuestan esas? Cada una planta de esas son 20.000, 30.000 millones de dólares. Se están haciendo. No tenía por qué hacer esto, porque no es que no ha habido otras maneras de hacerlo. Pero quiere buscar autosuficiencia, los medicamentos, está de buenas intenciones empedrado el camino del infierno. Pero tú no logras todo eso de un día para otro. Tú no logras poniéndole a Vietnam, a Camboya, a paisitos por ahí, aranceles porque producen zapatillas, pantalones. Tú no vas a volver a fabricar zapatillas y pantalones en Estados Unidos porque tú pagas ¿cuánto la hora? 15, 20 dólares y allá la pagan a 3 y a 4. No se va a poder. Es un asunto simple y sencillo de costos. Entonces, dice ahora que su gobierno hablará con empresas estadounidenses como Apple sobre la aplicación de aranceles a sus teléfonos, tabletas, ordenadoras, porque hay que mostrar cierta flexibilidad. O sea, después que le dé el tablazo, ahora que hay que mostrar cierta flexibilidad. Entonces, cuando arma el lío, después viene el golpe y anda el juidero. Pero al final del día, ¿quién va a pagar esos aranceles? El consumidor norteamericano. Miren ahora, le van a poner arancel de 21% a los tomates mexicanos. Hasta la madre de los tomates va a llevar aranceles. ¿Pero quién va a pagar ese 21% por el tomate? Los americanos. ¿Pero quién cosecha los tomates en Estados Unidos que producen en la Florida y en Arizona y en esos sitios? Los mexicanos. ¿Pero tú lo estás deportando? Es un disparate que para hacerlo más enredado habría que haber estudiado allá en el MIT o en Harvard de nuevo. Miren ustedes qué vaina. Impondrá a partir de julio aranceles de 21% a la mayor parte de las importaciones de tomate, porque los tomates tienen un precio injusto y saturan el mercado americano. Oiga usted, son pretextos. Antes el fentanilo, ahora sabrá qué cosa más. Y es el argumento, el pretexto para poner eso. Entonces, México importa maíz, soya, trigo, pero te vende mucho más productos porque México es agrícola. Los vehículos mexicanos, las compañías, estas 3 fabrican los vehículos en México y te lo venden allá, pero son las 3 compañías americanas. Pero cuando tú calculas el valor agregado, nada más pones los bienes, no pones los servicios, no pones los royalties, no pones los otros beneficios. Entonces, es todo manipulado. Pero hay gente que aplauden. Yo les decía, aparecen 3 o 4 economistas que lo llevan a Fox, a la cadena Fox, a aplaudir y a justificar y a decir, mira lo que le hizo China. China, 2-0. China 2, Estados Unidos 0. Tuvo que echar para atrás lo de ahora, de los tecnológicas. Los otros días echó para atrás, aunque le subió los aranceles, China no le ha respondido y le subió a 125 también. Y China le puso restricciones. Tenía 7 tierras raras.
no bloqueadas, pero sí ya le puso un sinnúmero de cosas ahí, porque hay medidas para obstaculizar, no la va a vender. Incluyó 2 más que las necesita a morir Estados Unidos. Porque son cortes quirúrgicos que le están dando, no es a lo loco, digo, como una ametralladora, no, como esto, y después tiene que echar para atrás. Y aparecen quienes lo aplauden. Milei, que es neoliberal igual que yo, que cree, supuestamente debiera creer en el libre comercio, como yo creo, dice comprender las tarifas de Trump, pero ya, ¿te acuerdan que yo le dije hace un par de días? Mira cómo le metieron un cañetazo aquí con la carne argentina, que es fenomenal, de la mejor carne del mundo. Dice que él entiende la política de Trump, que le dé clasecita de economía, a ver si aprende algo más, y aseguró que está listo para firmar un acuerdo. Los semejantes tienen que trabajar juntos para prosperar como para protegerse mutuamente. ¿En qué son los semejantes? ¿Semejante en qué? Pero para que ustedes vean, mientras Trump patea a sus aliados, a México aranceles, a Canadá aranceles, a la Unión Europea aranceles, a Brasil, a nosotros nos metió 10% sin necesidad, porque no es verdad, nosotros no tenemos déficit, él no tiene déficit con nosotros, somos nosotros que tenemos déficit con él. Entonces, China enfoca su política exterior de alianza con los vecinos y con los más alejados, hasta con los que viven más lejos. Mientras esto sube aranceles, China lo que le busca es la vuelta. Mientras que él quita el AID, la ayuda que da a esos países, China va y le lleva. Entonces no te quejes. No te quejes. Ahí está la diferencia, ahí están las cosas. Entonces, miren con a lo interno, miren a lo externo. Miren entonces, por ejemplo, en el caso de la seguridad. Rusia le mete el domingo de Ramos casi a una iglesia un misil balístico y mata a 35 en Sumi, la ciudad de Zelensky. Dice que estaba atacando militares. Todos son civiles en una ciudad. Y justifica y dice todas las cosas, que el ejército ruso solo ataca objetivos militares. Claro, escuelas, centros comerciales, criminales de guerra. Entonces, el primer ataque golpeó edificio universitario. Vaya usted a ver. Pero dice de una vez el ministro polaco que esos ataques son una respuesta burlona de Rusia a la aceptación de Kiev al alto al fuego que anda Trump queriendo para de que su Nobel de la Paz y todas sus cosas que tiene en la cabeza. Estaba Steve Witkoff, el representante de Trump, en San Petersburgo hablando con Putin y por otro lado bombardeando acá. Entonces, para que ustedes vean, eso dijo el polaco. Dice el nuevo canciller alemán, Friedrich Merz, que el ataque fue un grave crimen de guerra y que le va a dar los misiles Taurus a Ucrania tan pronto suba, que todavía él no es canciller, no se han celebrado todavía. Y él ganó, pero todavía no se ha hecho el asunto del traspaso. A Rusia de una vez amenaza. Ese movimiento es inaceptable, inevitablemente aumentará la escalada. Claro, para tú bombardear a aquel sí te gusta, pero el otro no te puede responder. Pero de esas cosas, yo lo que le decía es que eso es lo de menos, si no es la diferencia que hay. Mientras toda Europa acusa a Putin de ser un criminal de guerra, y ahí están las pruebas, y ahí están los hechos, y de reírse y mofarse, y tenía a Trump comiendo de su mano. Trump dice que ese ataque fue un error de los rusos, que fue por equivocación. Claro, cuando atacan cosas de niños, jardines de infantes, cuando atacan hospitales, cuando atacan un centro comercial, cuando atacan una iglesia, son también errores, señor Putin, señor Trump. Porque para mí ellos siempre han sido aliados, Putin y Trump. Él le quería todas las tierras, quería todos los minerales y los puertos y los aeropuertos que se lo dieran para poderle darle ayuda militar, que no le ha dado la primera todavía. Toda la que le dieron a Ucrania se la aprobaron el gobierno de Biden y él se la bloqueó por casi 9 meses. Trump. Yo digo, ese es aliado de Putin. Entonces, dice que fue un error. Y acusó entonces, de nuevo vuelve con lo que dijo una vez, acusó a Zelensky de provocar la guerra. Una guerra que no podría ganar.
Entonces fue Ucrania que invadió a Rusia. O sea, el desastre mental que tiene el presidente de los Estados Unidos en su interpretación tanto de la economía como de la seguridad y la guerra, a menos que sea que tiene otros intereses. Porque para todo el mundo entero, las Naciones Unidas, todo el mundo, la coalición de 53 países, fue Rusia que atacó el 24 de febrero de 2002 a Ucrania. Pero Trump lo cambia todo. Acusó a Zelensky. Zelensky siempre está buscando comprar misiles. Claro, que se va a defender con las uñas. Pero a ti te gusta. Cuando Putin le tira un misil y le desbarata una iglesia y le mata 35, fue por un error de los criminales rusos. Mira usted, entonces, ¿cómo interpretar esto? A los aliados, a los amigos. Cuando le preguntan de la OTAN, dice, bueno, yo no sé, porque si aquí no atacan a nosotros, a ti no te van a atacar nunca nadie. A quien pueden atacar es a Estonia, a Lituania, a Letonia, a Moldavia, a Polonia, a Finlandia. Pero la OTAN tiene el artículo 5, pero él dice que él no lo aplicaría. Zelensky siempre está buscando comprar misiles. Cuando uno empieza una guerra debe saber que pueda ganarla. ¿Acaso fue Zelensky que la empezó? Es una tergiversación, una manipulación o una ignorancia suya, señor presidente Trump. Fue Putin que empezó la guerra, fue Putin que invadió Ucrania, es Putin el que quería ocupar a Ucrania. No pudo y no ha podido. Y aunque usted le ha hecho un gran favor, miren, Kursk le prohibió los armamentos, se los suspendió por varios días y hasta la información de inteligencia. Los rusos se aprovecharon y le ocuparon un lado que ya tenían los ucranianos controlado en el área rusa. Entonces, tiene 4 patas y 2 tutumas. ¿A quién es que usted está apostando? ¿A Occidente o a Putin? Los hechos hablan por sí solos. Una pausa, que esto es Economía y Mercado.